Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy vamos a hacer un cheesecake de Nutella sin horno. Muchos de vosotros ya sabéis que hoy tocaba esta receta porque lo visteis en un blog en nuestro canal personal. Y de hecho ya me habéis dicho que estabais esperando esta receta. Os cuento que este cheesecake es uno de los postres más ricos que he probado. Es de Nutella, por eso tiene un sabor que me encanta. Y gracias a la mezcla con el queso crema tiene un sabor buenísimo. Además está muy equilibrado de dulce y cuando te lo terminas la verdad es que tienes ganas de un trocito más. Quería aprovechar también para deciros que en agosto seguiremos subiendo recetas pero únicamente los viernes. Las recetas de los martes las vamos a dejar descansar por una temporada. No mucho porque en septiembre volveremos con más ideas deliciosas. Bueno, ya no me enrollo más porque seguro que estáis deseando ver la receta. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer la base utilizaremos mantequilla sin sal, galletas tipo María. Las que yo he comprado son hojaldradas, pero también podéis utilizar de las normales. Y opcionalmente también le podemos poner avellanas trituradas. Y para el cheesecake necesitamos Nutella, queso crema tipo Filadelfia o Finlandia, nata para montar, también conocida como crema de leche o crema para batir, azúcar glass, también llamada azúcar impalpable o azúcar flor, agua fría y gelatina en polvo sin sabor o grenetina. Empezamos poniendo las galletas en un procesador de alimentos o similar para triturarlas bien. Ya sabéis que también se pueden triturar a mano, pero si utilizáis una maquinita como esta quedará una base más uniforme y compacta. Eso ya depende del resultado final que queráis. De las dos formas va a quedar igual de rico. Ahora añadimos las avellanas trituradas. Si no os gustan las podéis sustituir por otro fruto seco o simplemente omitirlas. Hecho esto, nos llevamos la mantequilla al microondas para calentarla hasta que esté completamente derretida. Una vez esté líquida, la añadimos y removemos bien hasta tener una mezcla homogénea. Para comprobar si la mezcla está lista, la presionamos con la espátula y si la galleta queda prensada y compacta, ya podemos hacer la base de nuestro cheesecake de Nutella. En este caso, utilizaré un molde de silicona desmontable de 23 centímetros de diámetro. Y seguro que suena este molde porque la verdad es que lo utilizo muchísimo para tartas frías. Vertemos toda la mezcla de galleta y presionamos con la espátula o con un vaso que tenga la base plana. Así conseguiremos una base resistente y del mismo grosor en todos sitios. Una vez lista, la llevamos a la nevera o refrigerador durante unos 15 minutos mientras seguimos con la receta. Ahora hidratamos la gelatina en polvo sin sabor con el agua fría. Removemos un poquito y la dejamos reposar durante 10 minutos para que la gelatina absorba el agua. Pasado este tiempo veréis que la gelatina parece una esponja, así que la llevamos al microondas unos segundos para derretirla y volverla totalmente líquida. Cuando la tengamos lista la reservamos a un lado. En un bol aparte ponemos el queso crema frío junto a la Nutella o alguna otra crema de chocolate que sea de vuestro agrado. Y con un colador tamizamos encima el azúcar glass. Hecho esto, batimos durante un minuto a velocidad media o hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. Ahora añadimos la nata y batimos un minuto más a velocidad media para que la nata se monte un poquito. Pasado este tiempo añadimos la gelatina que ya teníamos líquida y terminamos de batir la crema durante un minuto más nuevamente a velocidad media. Es muy importante no batir en exceso la mezcla ya que la nata se puede cortar y echaría a perder toda la crema. Ahora sí ya tenemos la mezcla lista para ponerla en el molde, así que sacamos el molde de la nevera y ponemos toda la crema en su interior. Con una espátula o una cuchara la repartimos por todo el molde porque como veis tiene una textura muy cremosa y no se expande sola. Y os mostraré un detalle que podemos ver gracias a que el molde es transparente. Aunque mirando la superficie parezca que la crema está bien expandida, mirad cómo quedan huecos en los laterales. Esto es muy importante evitarlo, porque si no, cuando desmontemos el molde nos quedarán partes huecas. Y es cierto que la tarta estará igual de rica, pero tendrá estas grietas que la verdad no lucen muy bonitas. Si vuestro molde no es transparente, simplemente recordad que debéis ponerle mucha atención a esto para intentar cubrir bien las paredes. Una vez esté alisada la parte superior, nos lo llevamos a la nevera durante una hora mientras seguimos con la receta. Para la parte superior haremos una ganache con chocolate con leche, pero si queréis lo podéis sustituir por chocolate negro. También necesitamos nata para montar, también llamada crema de leche o crema para batir, y mantequilla sin sal. Empezamos vertiendo la nata en el chocolate, y nos lo llevamos al microondas para calentarlo y derretirlo todo junto. Yo lo hago en tandas de 30 segundos y removiendo entre tanda y tanda. Cuando lo tengamos todo integrado la mezcla estará caliente, así que le añadimos la mantequilla a temperatura ambiente y removemos hasta que se incorpore por completo. Como veis queda una ganache brillante gracias a ese poquito de mantequilla que le hemos puesto. Ahora la tapamos a piel, es decir, colocamos un film transparente tocando toda la superficie de la ganache y la dejamos a temperatura ambiente durante una hora para que se tempere. Pasado este tiempo retiramos el papel film y ya la tenemos lista para cubrir nuestro delicioso cheesecake de Nutella.
Así que lo sacamos de la nevera y vertemos la ganache en la parte superior. Como veis está líquida, pero tiene algo de cuerpo, y ya os digo que está riquísima. Hecho esto, nos la llevamos a la nevera tan solo 10 minutos. Pasado este tiempo la sacamos y le ponemos avellanas caramelizadas por toda la superficie. Si lo hacéis así, en los 10 minutos de nevera la ganache endurece un poquito, pero aún se pueden fijar las avellanas en ella. En cambio, si ponemos las avellanas encima, directamente sin refrigerar la ganache, se pueden hundir. Así que os recomiendo hacer este pequeño truco para decorar tartas con coberturas de este tipo. También le ponemos virutas de chocolate por todo el borde superior. Y por supuesto, tanto las virutas de chocolate como las avellanas son totalmente opcionales. A mí personalmente me gusta muchísimo el toque crujiente y de sabor que le dan a todo el conjunto. Ahora sí, nos llevamos el cheesecake a la nevera un mínimo de 4 horas o directamente la dejamos de un día para otro. Pasado este tiempo lo desmoldamos. Y para ello os recomiendo pasar una espátula o un cuchillo ligeramente mojado por las paredes del cheesecake, ya que la mezcla queda muy cremosita y seguramente se pegue al molde. Hecho esto, ya podemos retirar las paredes del molde para dejar a la vista nuestro delicioso cheesecake de Nutella sin horno. Ahora sí, ya tenemos un riquísimo postre con base de galletas, cheesecake de Nutella y la ganache decorada con avellanas y virutas de chocolate. Recordad que debemos conservarla en la nevera hasta el momento de comerla. Y ya os digo que este conjunto de sabores y textura está buenísimo, ya que la tarta queda cremosita y muy rica, y con sabor a chocolate y avellanas, que para mi gusto es una combinación deliciosa. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Samuel ha hecho la tarta cebra junto a su sobrino y les ha quedado espectacular. Ceci nos muestra un bundt cake hecho con la receta del bizcocho de plátano, seguro que está muy rico. Claudia ha hecho el brownie para celebrar el cumpleaños de su esposo. Me alegro mucho que os haya gustado la receta. Abby se ha animado a hacer la tarta de queso sin horno, una receta rápida y deliciosa. Y por último Andrés, de Arte Dulce, que nos muestra una versión más pequeñita inspirada en la tarta del cumple de Tian. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!